Amados hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, por su Santo Espíritu que ha enviado a la tierra, esté gobernando su mente, su corazón y dándole crecimiento a su alma cada día más profundamente por el conocimiento glorioso de su bendita y santa palabra. Es mi deseo a todos y a todas en este lindo y precioso día. Hay personas que dicen, pero Dios, ¿por qué tiene ira contra su pueblo, contra su iglesia? Si Él nos salvó por su amor, por su gracia. Pero resulta y sucede que Dios sí tiene mucha ira. Y hoy quiero compartirles a ustedes, conforme a la Escritura y conforme Dios me ha revelado por su misericordia, este bendito tema. Y le llamaré con su propio título, la implacable ira de Dios. Y para esto tomaré Romanos capítulo 1, verso 18. Ese título dice allí la culpabilidad del hombre. Y leo para todos vosotros. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos e inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Santa es su bendita palabra, y bendícela, bendito y santo Espíritu de Dios, líder, guiador de nuestras almas, al fiel Creador. Amén. Mis amados hermanos,
Es duro entender que Dios, desde que vino por primera vez como un niño y nació, creció como un hombre, 100% hombre, pero también el Espíritu Santo operando en medio de él para sanar, para salvar, para resistir tanto sufrimiento, para resistir aún el odio de sus propios hermanos, para uno ver que todos aquellos que decían amarle en el momento que sí debieron de haberlo amado, le dieron la espalda, como ocurre hasta el sol de hoy. Hoy nos damos cuenta, mi hermano, que nada ha cambiado desde que ocurrió la traición con el pueblo en el caso de Noé, como en el caso de Moisés, como en el caso de David y como en el caso de Jesús. Por eso Dios la desobediencia la tiene que castigar. Dios aborrece la maldad que hay dentro de nuestros corazones, que afea nuestra alma, que mata al espíritu y que se ensoberbece contra el fiel Creador. Dios no quiere esto de sus hijos. Un verdadero hijo, un verdadero hijo es obediente, es sumiso, es humilde como su padre, porque Dios ama las almas que Él ha creado, así como el padre ama a sus hijos. Les corrige, les disciplina y también les azota, porque es necesario. Pero la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la impiedad? Los impíos. ¿Qué es un impío o qué es la impiedad? La palabra impío significa malo, prevaricador, perverso, maligno, hijo del mismísimo diablo. Es una persona que así vaya a misa o vaya a sus cultos religiosos, vaya allí a sacrificarle a sus santos de devoción, que la Biblia los llama más bien demonios en 2 Corintios. Dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y dicen procesar que son hijos de Dios. Entonces Dios les tiene que mostrar y nos tiene que mostrar a todos nosotros que Él tiene ira con sus hijos. ¿Y por qué? Lo vamos a ver. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El primer pecado que trae ira de Dios es detener la verdad. ¿Quiénes han tratado de detener la verdad en la tierra? Todas las religiones paganas. Las religiones paganas están en rebeldía destapadamente, abiertamente contra Jesús de Nazaret, que es el único Salvador. Y aquí vamos a hablar un poquitico, la Iglesia Católico Romana. Ellos en el año 70 después de Jesucristo haber ascendido otra vez, subido a su trono, a su Padre, al cielo, se levantaron contra su bendito nombre y contra la bendita y santa palabra de Dios. De modo que mataron a los judíos, los volvieron nada solamente por tomar de ellos los papiros antiguos, las escrituras que estaban en medio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y más discípulos. En el caso de Judas, que también fue otro escritor, ahí tenemos a Judas, el hermano del Señor, no Judas Iscariote. En el caso de Santiago, su hermano, que cuando ya se convirtieron de su mal camino, siendo hermanitos de Jesús, entonces estos escritos todos los tenía que tomar Roma para hacer presa su palabra. Pero bien dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa, porque Dios usó a un hombre, a un religioso, y era un católico romano llamado Martín Lutero, y así usó Dios a este hombre estando allí mismo para que volviera a escribir todo el mensaje que habían en los papiros antiguos y
salió de allí la Biblia. La primera que salió se llamó la Vulgata Latina. Gloria a su nombre. Ellos detuvieron la verdad. ¿Qué quiere la religión? Es acabar con la verdad, acabar con el santo nombre de Jesucristo y su palabra, para que la gente no se salve, sino que se vayan al infierno eterno, a condenación eterna, y así se establezca el reinado justo de Nimrod o del anticristo, que es el que ellos quieren subir hasta hoy. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. ¿Cómo? Su eterno poder y deidad son cosas invisibles de Dios. Dios es invisible. Nosotros no lo podemos ver porque somos creación de Él. Pero la Biblia, para poder comprobar esto, en Hebreos, en el capítulo 11, dice que todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Por eso la verdadera fe es creer en lo que no se ve, porque el incrédulo no puede creer en lo que no se ve, sino en lo que se ve. Y esta credibilidad del incrédulo lo lleva a perdición, porque Dios hizo de lo que no se veía todo lo que hoy día se ve. Y dice, su eterno poder y deidad, la deidad de Dios. ¿Qué era la deidad de Dios? Dios como Padre, Dios como su Hijo y ahora como Espíritu. Qué linda, qué maravilloso es lo que Dios nos revela en Romanos, en el capítulo 1, verso 18 en adelante. Y dice, no solamente, sino que dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ninguno de los que están en el infierno pueden decirte que no habían conocido de Dios. Ni siquiera los antepasados, en el caso de Abraham, porque cuando Adán pecó, en el caso de Adán, cuando Adán pecó, ya para acercarse al Padre tenían que ser por medio de sacrificios. En el caso del Hijo, después de que Jesucristo vino aquí a la tierra y que lo vieron los apóstoles y todos los que lo vieron, en ese entonces hace más de 2000 años, entonces no tienen excusa porque vieron a Jesucristo. Y en el caso del Espíritu actual, porque el Espíritu es el encargado de guiar a la iglesia, no es este falso profeta llamado Bergoglio. No, eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Es el enemigo opositor a Cristo. O sea, que la palabra Filidei significa, dice, vicario de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Vicario de Satanás es él. Porque la verdad de Dios no tiene nada. Él es enemigo 100% de Jesucristo de Nazaret. Esto es lo que nosotros conocemos. Han detenido la verdad estos hombres. Dios llama hombre a los demonios. Y dice, profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron estos hombres? Para burlarse de Dios, ellos dicen que sus dioses no es Jesucristo, el que creó el cielo, la tierra y el universo junto con el Padre y el Espíritu, sino que dicen que fue el águila, que fue el mono, que fue el cocodrilo del Nilo. Dicen, le dieron la gloria a los animales y no a Dios. Qué tremendo. El hombre se ha ensoberbecido contra Dios de una forma tan implacable que cree que está haciendo bien y no está llenando la copa de ira de Dios que Dios tiene contra estos hombres, contra estos demonios, contra estos herejes, contra estos impíos, contra estos religiosos actuales. Y dice la palabra mismo, escribe Pablo en el libro de los Romanos, que Dios, ¿qué hizo? Los castigó, ya están castigados desde el cielo. ¿Sabe qué hizo Dios?
Cuando vio Dios que el hombre no le daba la gloria a Dios ni le daba gracias por lo que vemos, porque lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, y está destinado para no volverse a ver, porque Dios va a hacer nuevos cielos, nueva tierra, nuevos mares, todo lo va a ser hecho nuevo. Entonces le dieron la gloria a las aves, a los reptiles, a los animales, hermano. Dios no podrá pasar a esta gente por inocentes, nunca jamás. Ahí tenemos a los chinos adorando al dragón, en la India una vaca, en Roma adorando a María, a una criatura de Dios, y así llevando a las personas que sean perdidas. Fuera de otras religiones, como Buda, como a Krishna, como a Confucio y como a Charles Dassel Russell, otro hereje contra Jesucristo, los testigos de Jehová y los adventistas, adorando a Elena de White, no a Jesucristo. Todas estas religiones están totalmente perdidas. Y Dios tiene que tener mucha ira contra todas estas personas, porque mire lo que dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo sería esto? ¿O cómo fue esto en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés y ahora en este tiempo después de Jesús, en el tiempo del Espíritu? Que deshonraron sus propios cuerpos. Imaginen haciendo sacrificios a estos animales que tenían como dioses, igualito que ahorita, con todas las estatuas que tienen, que es que del Papa, que es que de esa Calcuta, y es que Madre Laura y todas las viejas que son creación de Dios, puestas, ellas los endiosan, o sea, son diosas endiosadas por el mismo hombre. ¿Hasta dónde llega la idolatría? Dios esto no lo va a tolerar mucho. Y la ira Dios la tiene allí amontonadita. Y observe el que dice el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es injusto. Dios es totalmente verdad. Y los hombres aman más la mentira que a Dios. Por eso usted le pregunta a cualquier hereje, ¿usted cree en Dios? Y él dice que sí. Pero vamos a mirar qué conoce de la palabra de Dios, que es la única verdad. No conoce nada. No sabe nada, no sabe ni dónde está parado. ¿Podrá esta persona así escapar de la ira vengadora de Dios? No lo creo. No va a escapar, porque mire, cambiar a Dios por la mentira, eso trae castigo. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Imagínense decir que Benedicto XVI es un santo, decir que el Papa Juan Pablo II es un santo, decir que Bergoglio es un santo, decir que Laura es santa, que María Magdalena es santa, que María la Madre de Jesús es una santa. Decir que un hombre, por ejemplo, como ese que hacen de Corazón de Jesús, que es el mismo Francisco de Asís, un demonio por completo. Decir que Carlos de Acerruza fue un santo, que Elena de Guay era un santo cuando eran masones. Le roban la gloria a Dios adorando a estos herejes, igualito que hoy día a los falsos maestros los llaman mi pastor, eso es un trato político, porque en la política a los generales dicen que es que mi general, mi coronel, mi cabo, mi dragoneante, mi, y que es que a estos hombres también que es que mi pastor, mi apóstol, mi pastora, es que a mi maestro, a mi Señor, a mi Papa. Dios tiene que condenar esto. Señor, yo estoy de acuerdo contigo, definitivamente estoy de acuerdo contigo, con tu ira, Señor, porque definitivamente esto es inaceptable por ti, tu palabra.
Y dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la misma retribución debido a su extravío. Cuando la persona abandona a Dios, se vuelve un animal. Eso está en el Salmo 32. No seáis como el mulo, sin entendimiento. La persona que no tiene entendimiento se volvió peor que una mula. Pero cuando el hombre alcanza a renegar contra Dios, ya es un demonio, es un reptil. Por eso Dios hizo el sexto día al hombre, a los animales y a los reptiles, para mostrar que el 666 pertenece a todas las religiones. Y si usted, mi amado, está en una religión de esta, está en el 66. Y mire hasta dónde llega. El hombre con Dios se inspira en Dios, vive gozoso en Dios, es feliz y vive por el Señor. Pero el hombre, cuando mucha la comunión con Dios, se vuelve como un animal. Piensa en su propio corazón, razona contra Jesucristo. ¿Y sabe cómo se vuelve un homosexual? ¿Y a qué representan los homosexuales y las lesbianas? A los reptiles. Para mostrarles así que lo que escribió, que lo que vio uno de los grandes como Daniel, en el capítulo 11, versículo 47, vio que Satanás es homosexual. Y lo que están implementando hoy día, el pago a este extravío, fue que Dios los entregó a que sean homosexuales y lesbianas por desobedientes a los padres, por desobedientes al Creador. Son puros demonios. Ahí vemos personas tan feos que son esos curas católicos, esas monjas lesbianas. Eso cambian de rostro, de parecer, porque son lesbianas, son puros demonios. Mire usted un homosexual, mire ese Juan Gabriel, parece a Santos. Son dos demonios juntos. Igualitos, cortados con la misma tijera. Mire el rostro usted a Bergoglio, como verlo a Juan Diablo II. Miren en la cara a Benedicto XVI, que es un demonio. Como todo cura, como todo monje, como todo religioso. Son empedernidos, orgullosos. Y creen que así van a ser salvos. No van a escapar de la ira de Dios si no se arrepienten. Y dice que Dios los tiene que entregar allí. Es que el homosexual no se hizo. Fue la rebeldía contra Dios que los llevó a ser allí. Para usted que es un homosexual, no le queda sino una mera salida: aceptar a Cristo, ser lavado por la sangre del Cordero, pedirle perdón a Dios y escribir su nombre en el libro de la vida. De lo contrario, la ira de Dios está contra usted, contra curas, contra monjas, contra falsos pastores que también son homosexuales y que pastoras lesbianas, contra apóstoles y apóstolas que también están en esas herejías contra Dios. El 27 dice: de igual modo también los hombres. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El homosexual se está levantando hoy. Eso es una de las señales que Dios había dejado: la señal del profeta Jonás, la señal de los tiempos de Noé y las señales del tiempo de Sodoma y Gomorra. Todo rebeldía contra Dios. El 29 dice: estando atestados de toda injusticia. ¿Qué son esta gente? Están atestados. Están totalmente, la mente está entenebrecida. Dios los entregó allí a la oscuridad de una vez. Y por eso es que ellos hablan contra Dios y contra todas estas cosas, y observe todo lo que se ve. Dice: estando atestados de toda injusticia y fornicación. Arrancan fornicando la palabra. Y mire lo que comienza en ellos. Cuando usted fornica contra la palabra de Dios, la gente dice: hay perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos e inventores de males, desobedientes a los padres. Claro, si no aman a Dios,
y no respetan al Señor, ¿van a respetar a los padres? ¿O van a respetar? No, es que no pueden. ¿Y por qué el pueblo hoy día se está enlazando hoy día hasta contra la misma autoridad, contra el mismo presidente o contra el mismo gobernantes? Porque ellos son desobedientes a Dios, y ningún desobediente a Dios puede gobernar una nación, porque el que gobierna la nación es Dios por sobre todo. Y por eso, así como ellos como gobernantes hacen el papel de padres, sus hijos se rebelan contra ustedes mismos. Y por eso vemos revueltas, vemos paros y vemos de todo. Y hoy día ya no respetan ni a la policía, a nadie, porque son políticos. Y como políticos son corruptos, son sucios, son herejes, son cochinos. Y están todos endemoniados y están en contra de Jesucristo. ¿Usted ha visto un presidente hablar de Jesucristo? No lo mencionan para nada. Hablan de su Dios, pero conocemos por su testimonio quién es su Dios. Porque los hijos se parecen a sus padres. Y dice, y son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, son dignos. Yo estoy de acuerdo contigo, Jesús, y con tu palabra. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Para ellos no dicen solos al infierno, entonces están sodomizando al mundo entero, para que se rebelen más contra Dios, para que no se pierdan. Pero vamos a mirar a ver con la palabra Dios porque trae ira. ¿Y qué es lo que hace la ira más implacable contra Dios? La ira más implacable contra Dios. La adoración a los ídolos. Y vamos a mirar en 2 de Crónicas 34-25. Y voy a leer solamente los textos. En 2 de Crónicas, capítulo 34, el verso 34, versículo 25 dice: y por cuanto me han dejado, le dieron la espalda a Dios y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome en ira y con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apartará. Dios tiene una ira implacable contra... Esto lo vivió el pueblo de Israel, ahora lo tiene contra la iglesia. Va a haber una ira de Dios contra la tierra que va a ser, no va a ser, nadie la va a poder atajar. Y vamos a leer otro texto contra la adoración a los ídolos. La idolatría está por encima de todo hoy día. Hoy día vemos cómo adoran a jugadores, adoran a los demonios, como Madonna, como a Juanes, como Shakira, como esa Lady Gaga, y como muchos que están metidos en el satanismo y son adorados por los hombres, como los papas, como los curas, obispos, cardenales, como inclusive los mismos falsos maestros, los apóstoles y falsos profetas, y hasta los pastores. Ya los pastores quieren que la iglesia se les arrodille a ellos y no a Jesús. Dios tiene que tener mucha ira, mi Señor. Yo sé que tú estás colmado de ira, la tienes hasta la nuca. Tú no vas a aguantar más. Ya has aguantado suficiente, Señor. A ti te empezó a haber creado al hombre, te empezó a haberme creado a mí. Yo no soy santo, porque la verdad reconozco que soy el más, puedo ser yo el más pecador de esta tierra, y que has sido el más pecador, pero ahora te tengo a ti. Tu sangre me ha cubierto por tu misericordia, y por misericordia tuya mi nombre está escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Gracias, Señor por aceptarme tal como soy. La idolatría trae ira a la tierra. Por eso en Romanos dice que no a la idolatría, escapen de eso. Ídolos, como los jugadores y como muchos herejes, demonios, adorando a demonios. Ya no son ídolos de palo. Ya hoy día muy contado el que tiene un muñeco de palo, no, ya tiene ídolo en el corazón, hasta se los tatúan. Otro pecado más, los tatuajes, adorando muertos. Pero vamos a mirar el pecado. Deuteronomio, capítulo 9, verso 7. Voy a leer más bien 2 de Reyes 22:13, pero ahí les dejo ese otro tema, esa otra cita. 2 de Reyes 22,
Segunda de Reyes, el capítulo 22, verso 13, y el verso dice, verso 13 dice, id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Mire qué tremendo. Cuando usted no es, el pecado no te deja escuchar la palabra de la bendita Biblia, la palabra de Dios, usted está en pecado. Para que se cumpla lo que está escrito en San Juan, capítulo 6, la palabra de Jesús. Y en San Juan, en el capítulo 6, versículo 29 dice, los fariseos le preguntan, bueno, entonces ¿cuál es la obra que tenemos que hacer para ser salvos? Entonces les dice, la obra es esta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, creáis en la palabra. Cuando usted es incrédulo a Jesucristo, ¿qué es la palabra? Usted está en pecados de muerte. Dios no se la va a perdonar. Otro pecado que causa ira en Dios es la incredulidad. Juan capítulo 3, versículo 36, San Juan capítulo 3, verso 36, lo dijo muy claro. Mire, el que cree en el Hijo, que es la palabra, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y voy a tomar otro texto del Antiguo Testamento para leer uno del Antiguo y leer uno del Nuevo Testamento. Porque dicen, no es que eso fue para el Antiguo, no, es para el Nuevo también. Miren lo que dice allí, Salmo 78, 21. Voy a ir al Salmo 78, verso 21, porque es interesantísimo este bendito Salmo. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. La incredulidad en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en su palabra, tiene la ira de Dios destapada. No va a haber remedio para esto. No lo va a haber. Créeme que sí. Créeme que es una grande realidad y no va a haber quien la detenga. Mire lo que pasa. El trato injusto a otros. Isaías 10, del 1 al 4. Lo dijo muy claro. Isaías también lo provee. Cuando uno trata injustamente a una persona, Dios también le tiene que mostrar la ira por eso. Isaías 10 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, en donde dejaréis vuestra gloria. Si mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios tiene mucha ira contra los dirigentes políticos, contra los que gobiernan las naciones enteras, departamentos, pueblos, municipios y todos, porque todos los que están casados con la política, están casados con el mismo Satanás y hacen leyes para arrebatar del pobre hasta el último peso que medio les pagan, la limosna de mínimo que se gana un pobre, se la quieren volver a quitar a como dé lugar.
Y Dios tiene ira con esto. Y para mostrarlo mejor, Santiago, el hermano de Jesucristo, lo escribió muy claramente en Santiago capítulo 5. Voy a leer un poquitico contra los ricos opresores. Lo escribió Santiago, el hermanito de Jesús. Dijo muy claro, contra los ricos opresores: vamos ahora ricos y llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas en polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su humo testifica contra vosotros y devoran del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aleluya. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y no os ha hecho resistencia, os hace resistencia. Dios a los ricos, a estos dirigentes políticos que gobiernan un país, una nación o un departamento, en el caso de Colombia, o en muchos departamentos, Dios tiene ira con ellos porque la mayoría de ellos son ladrones. Son tan ladrones que montan leyes, y todo político tiene una ley diferente para poder sacar el provecho de eso. Pero ellos consiguen plata con nosotros los pobres, pero esa podridución de oro, de lo que tengan, que se dan deleites con ello, eso les castigará para eternamente en el infierno, para siempre, porque ellos no van a devolver esa plata, lo que se han robado. Otra cosa que trae la ira de Dios implacable contra la tierra es la falta de arrepentimiento. Dice Romanos 2:5. Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 2, versículo 5, habla de algo impresionante. Y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a traer ira por no haberte arrepentido. Por eso hay personas que dicen: ay, es que a mí me va de mal en peor, yo soy de cáncer al SIDA, del SIDA al cáncer en los riñones, de los riñones al cáncer en la matriz, de la matriz al cáncer en los senos, del cáncer en los senos al cáncer en la garganta, el cáncer en los ojos, cáncer en el cerebro, tumores en el cerebro, no sabiendo que la ira de Dios que está sobre ti. No huyas. ¿A dónde podrás huir tú que Dios no te esté viendo? ¿Qué podrás esconder tú de tu pecado que Dios no lo saque a luz? ¿Qué podrás tú testificar en contra de Dios que te merezcas porque eres buena gente? Jamás de los jamases. Nunca. Jacob huyó de Esaú, pero no se pudo escapar de volverse a encontrarse con Esaú, que significa muerte. Usted podrá huir de la muerte. Cuando siente un dolor de cabeza, lo primero que hay que arrancar es para el médico. Una diarrea, un dolor interno o hasta la depresión, todo para el médico para escapar de la muerte. ¿Podrás escapar tú de la muerte? Jamás. No vas a escapar de la ira de Dios tampoco, porque la muerte es ira de Dios. Esa es la muerte. Y dice, falta el arrepentimiento, y dice Isaías, capítulo 9, verso 13. Voy a tener que ir a Isaías, al capítulo 9, para tomar un texto del Antiguo y otro. Dice 9, el verso 13, dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Mire qué tremendo. Ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Usted va al médico para todo el médico, para escapar del justo juicio de Dios, pero no podrá escapar, porque ya Dios tiene, ya vio, ya escuchó, ya tiene anotado toda tu vida, desde que estabas en el vientre de la matriz de tu madre hasta el día que mueras. No podrás escapar. Créeme que si no te arrepentís, como dijo otro texto que voy a dar,
Jesucristo llamó al arrepentimiento él mismo. ¿Dónde está esto? En el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo... Jesús lo dijo muy claro. Jesús ha llamado al arrepentimiento en su... Marcos 1. Y le voy a leer para la gloria de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Ahora que Marcos 1, 14 es que es. Jesús principia su ministerio, y después de esto fue Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Mi hermano, el tiempo a la iglesia ya se le cumplió. Si no se arrepiente a la iglesia, aquí se queda. Mi hermano, mi hermana, huya usted, escape de la ira de Dios. Dios tiene ira y ahí viene, para la gloria de Dios, viene la ira de Dios a este pueblo. Ahí viene la gran tribulación arriando. Y dice, ¿cómo vamos a escapar de la ira de Dios? Creyendo en Jesucristo y volviéndonos de todo corazón a Él. Dice Romanos 5:9. Voy a ir a Romanos capítulo 5, versículo 9, para los que les gusta estudiar conmigo. Cada que vean estos estudios, hágalo en el nombre del amor, por el amor de Dios y por la salvación de Dios. Dice Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si usted no acepta a Jesucristo, se la limpia con la sangre, le pide que le borre el nombre del libro de Roma, de las religiones paganas, y lo escribe en el libro de la vida, usted no podrá ser salvo. Mi hermano, escape de la ira de Dios. Dios quiere que usted escape de esa ira que Dios trae. Dice 1 Tesalonicenses 1:10. Voy a ir allí. Estoy a la carrerita porque el tiempo acá es oro. 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios se hará manifiesto a la iglesia cuando Él venga por ella en la nube. Él viene en el aire, pero la iglesia estará en la nube esperando al Señor, así como Rebeca estaba esperando a Isaac. Fue al frente de la fuente del pozo de agua. Así es, mi hermano. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, entonces dice, muy lindo allí también, para que usted se grabe, 5 verso 9 del primer. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le está haciendo un llamado a usted, mi hermano, mi hermana. Dios quiere que usted se arrepienta, que usted sea lavado por la sangre del Cordero, que usted confiese hasta su último pecado a los pies del Señor Jesús. Ve como María Magdalena. Llora en la presencia de Dios, el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Y será la única forma que te vas a escapar del juicio de Dios. Será la única forma que Dios va a cambiar tu lamento en baile, escapando de esta ira que Dios trae sobre la tierra. ¿Por qué trae Dios ira sobre la tierra? Por lo que ya hemos leído, por lo que hemos estudiado. Porque ya hoy día las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Por esa. O sea que Satanás está desbaratando y confundiendo a las personas de una forma que usted llegue a un punto, bueno, soy hombre o soy mujer. Y eso es lo que quieren hacer los demonios. Mire lo que estaba haciendo esa senadora, esa ministra de educación llamada es que Gina Parodi. Eso es un demonio, eso es una sodomita. Eso no tiene autoridad ni poder. Tiene poder por Satanás, pero no conoce nada. No teme a Dios. Esa será cortada por el poder de Dios. El SIDA la matará, hasta el infierno seguirá. Si no se arrepiente, está sin vergüenza. Quiere sodomizar a todos los que ella maneja. Hermano, huya de allí. Huya. Salid de allá, pueblo mío, y no toque lo inmundo. Invito a toda la iglesia para que oremos porque el tiempo se le cumplió a la iglesia.
Solo queda una cosa: arrepentidos y creen en el Evangelio. El que creyere no es condenado. Vuélvase a Jesucristo. Jesucristo lo está esperando. Hace más de 2000 años ha esperado por ti. Él está intercediendo ante el Padre para que tu fe no falte. Y ha enviado el Espíritu Santo para que lo guíe a Él. Bendito es su nombre. Padre, te doy gracias por tu bendita misericordia y por esta bendita reflexión de tu palabra, la cual toda la gloria y la honra, Señor, te la doy a ti, porque todo es tuyo, nada tengo yo, ni siquiera el conocimiento es mío, todo es tuyo. Ni siquiera mis ojos son míos, son tuyos, Señor, porque con ellos miro lo que es tuyo. Nada tengo, ni siquiera mi ropa porque me la has regalado, ni siquiera mis pensamientos porque tú me los controlas. Por eso, Padre, toda la gloria y la honra y la adoración pertenecen a ti, para que ninguno diga que todo lo ha estudiado en la universidad y nada. No, Señor, el conocimiento lo das tú. Tú has venido a avergonzar la ciencia terrenal y a los demonios por completo. Por eso, Padre, ayúdame a vivir para ti, y todo lo que yo vivo y respire, Señor, que sea por la gracia, por la voluntad tuya. Gracias, Señor, por sostenerme desde el cielo. Gloria a Jesús. Gracias por tener mi nombre escrito en el libro de la vida, y escribe así en el libro de la vida a todos aquellos que se van a unir a ti por tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén.